Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, fíjese que no lo describe el árbol, sino que solo dice el fruto, el árbol que está en medio, no dice de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde me quedé? No comeréis. Ni le tocaréis, ahí me quedé. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuántos hemos oído el dicho, no todo lo que brilla es oro? ¿Y cuántos hemos sido engañados con eso, verdad? Allá en Guatemala hay muchos lugares donde dice, mire, oro puro, le dicen a uno, ¿verdad? Y al que le gusta el oro, ¿verdad? Dice, y parece oro. O sea, mientras, si solo lo ve así al ojo humano, parece oro, ¿verdad? Pero cuando se le pasa la prueba, la cosa entonces viene a ser diferente. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dado cuenta o no hemos vivido ese tipo de experiencia, hermano, quizás en la vida, de quizás haber comprado algo que se nos prometió que iba a ser esto y lo otro? O a lo mejor hemos contratado algún servicio de algo que nos prometía muchas cosas y luego nos dimos cuenta que no era como nos habían dicho. Muchos de nosotros tenemos ese tipo de experiencias, creo yo, en la vida, porque a veces nuestra ansiedad, a veces nuestra ambición nos ha hecho caer a nosotros en ello. De ahí es que salen esas expresiones de que no todo lo que brilla es oro. Y cuando nos hacen eso, quiere decir que nos han metido gato por liebre, nos han estafado a nosotros. Y las estafas, ¿qué son las estafas? Las estafas en sí son promesas falsas. Nos prometen algo que dicen que nos va a hacer cierto tipo de cosas, que nos va a traer felicidad, que nos va a hacer más fácil la vida. Pero en las promesas de las estafas, nunca se nos dice realmente toda la verdad. Se nos dice quizás a lo mejor verdades a medias, que nosotros sabemos que no hay tal cosa, ¿verdad? Y al nosotros aceptar la estafa, al caer en ella, nosotros terminamos pagando las consecuencias de haber caído nosotros en una estafa. Pero cuando nos hablaban, cuando nos la ofrecían, todo se veía bonito, todo parecía bien, todo parecía perfecto. Y las estafas muchas veces no son tan fácilmente reconocidas, porque como le digo, llevan ocultas muchas cosas, hay mucha trampa, hay mucho engaño, hay mucha astucia. Y la gente que hace estafas apela a nuestros sentimientos, apela a nuestra ambición, apela a nuestras emociones. Saben que nos gusta lo que es bueno, saben que nos gusta asegurarnos a nosotros las cosas, saben que nos gusta, que nosotros queremos ser mejores y queremos, como quien dice, tenerlo todo, lo que nos va a garantizar a nosotros la felicidad. Y a veces se nos dice, y mire, y no tiene que pagar mucho. Bien, barato, bonito, ¿cómo es que dice el dicho? Bueno, bonito y barato. ¿A cuántos no les gusta lo bueno, bonito y barato? Lo que no le va a costar absolutamente nada a usted. Y esa es la carnada que nos tiran. Es bueno, es bonito y es barato. Entonces, uno por eso es que cae en ese tipo de estafas. Es la oferta perfecta y nosotros no podemos muchas veces resistirla porque nos prometen muchas cosas que nosotros vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el problema de la estafa? Que como es una estafa, ¿cuál es el resultado después de que nosotros hemos sido estafados? ¿Cómo nos sentimos nosotros después de haber sido estafados?
nos ponemos a llorar, nos desilusionamos, nos sentimos insatisfechos, frustrados. Y hay algo que pasa cuando nos hacen una estafa. Nos vemos con caras de tontos. Nos vacilaron, dice, nos dieron la cara. Y eso nos cae gordo a nosotros, que nos hayan visto la cara, ¿verdad? Bien me vaciló, dice, ¿verdad? Es increíble las cosas pero dejemos de que nos sintamos insatisfechos, que nos sintamos frustrados, que nos sintamos con cara de tontos. Porque el problema no es realmente ese cuando somos nosotros estafados, sino el problema son las consecuencias que deja la estafa. Porque si fue a nivel de dinero, te quedaste en bancarrota con una gran deuda. Amén. ¿Y quién te la quita, verdad? A veces puedes pasar con ella años. Puede ser una estafa sentimental, emocional, lo que usted quiera. Lo va a dejar marcado para siempre. Muchas veces esa estafa. Y nosotros estamos en un mundo así. Ahora, ¿por qué yo le hablo de estafas? ¿Y por qué yo le dije que el subtema era la gran estafa? Porque eso exactamente fue lo que le pasó al ser humano. Eso es exactamente lo que le pasó al ser humano allá en el Edén. Y muchos culpan a Dios. Muchos dicen que Dios tuvo la culpa. Que por qué dejó el árbol allí. Que por qué permitió que Satanás lo tentara. Que por qué si eso no se vale, etcétera, 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 etcétera. Culpando o tratando de siempre el hombre buscarle a quién culpar para no culparse a sí mismo. Hoy en día nosotros vemos todo lo que pasa. Vemos las enfermedades, vemos los problemas, vemos las miserias, las pobrezas, la muerte, el crimen. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo es que un Dios bueno permite todas estas cosas? ¿Cómo es que Dios ha dejado que pase esto si nosotros nos damos cuenta que al principio no es así? Bueno, el capítulo 3 es uno de los capítulos quizás más importantes de la Biblia. Porque es el capítulo que nos describe exactamente la caída del ser humano. Es ahí donde nosotros podemos aprender cómo fue que se dio ese momento. Y podemos sacarnos muchas dudas de la cabeza para poder entender el por qué el día de hoy estamos como estamos y qué es lo que se debe de hacer. Todo el capítulo 3 nos da no solamente la caída, sino la respuesta, aleluya, que el Señor da acerca de esa caída. Yo hoy solamente le quiero hablar de la gran estafa, ¿ok? No le voy a hablar más que del 1 al 6 para podernos concentrar en lo que es la caída del ser humano. Y luego vamos a ver las consecuencias, porque si lo vemos todo, vamos a tardarnos mucho. Y yo quiero dejarle un poquito para que usted pueda aprender mejor. Y luego hablamos acerca de las consecuencias. ¿Qué le parece? 3 dicen amén. Gracias, hermanos, por contestar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si todo era perfecto al principio, vivimos el día de hoy con tanto sufrimiento y miseria? ¿Por qué? ¿Qué pasó allá en el Edén? ¿No tenía lo necesario Adán y Eva en el jardín para que hayan perdido la batalla que se les presentó? Vamos a ver eso entonces. La gran estafa. Comencemos. Quiero una vez más regresar y ponerlo en perspectiva para que recordemos nosotros que el hombre no era que estaba sin protección. No era que Dios, como muchos dicen, lo había destinado o lo había hecho para pecar. Porque eso es lo que muchos dicen. No, es que Dios ya tenía todo preparado de antemano y Dios hizo al hombre para que pecara. Mentira, Dios no hizo al hombre para que pecara. Dios no lo hizo al hombre con esa disposición. Lo voy a hacer así para que peque. No es cierta semejante aseveración. Y por eso es que quiero hablarle primero, antes de llegar a la tentación,
antes de llegar a la forma en la que el enemigo estafa al ser humano, quiero hablarle de las cosas, la condición en la que se encontraba el ser humano, uno, y con qué otras cosas contaba Adán y Eva para vencerlo. Amén. Así rápidamente entonces, para que solo me tarde unos 15, 20 minutos en la enseñanza. Ya no lo cree usted, ¿verdad? Dígame, por lo menos. Anímeme para que a lo mejor el pastor el día de hoy Dios lo ilumina. Amén. Entonces, ¿cuál es la condición del ser humano? Recordemos esto, hermano. Cuando fue tentado, ¿estaba en ventajas el ser humano cuando fue tentado? ¿Tenía más ventajas que desventajas cuando fue tentado realmente? Eso es lo que tenemos que ver nosotros. En primer lugar, recordemos que el ser humano se encontraba en estado de inocencia. Amén. Inocencia, o sea, no había maldad en ellos. Ellos no conocían la maldad, y oiga bien, y no necesitaban conocerla. ¿Está de acuerdo conmigo? Estaban en un estado de inocencia. No es que los engañó porque ellos no tenían la capacidad. No. Estaban en un estado de inocencia y no había maldad en ellos. Número 2, no tenían pecado en sí mismos. El pecado que a veces se comete es el que a veces nos hace un poquito más vulnerables a la tentación, más vulnerables a que nosotros queramos cumplir con esos deseos que tenemos. En el caso de ellos no tenían pecado en sí mismo, eran puros. Tenían una buena relación con Dios, Dios hablaba con ellos todos los días estando en el Edén. No tenían maldad en sí mismos, ni conocían la maldad. No había maldad en ellos, ni conocían la maldad. Amén. Y esa es una gran ventaja. ¿Qué otra cosa, qué otra condición tenía el ser humano cuando fue tentado en el Edén? Y eso es algo muy importante. ¿Qué le dijo Dios al hombre cuando lo crió y le hizo ver todas las cosas? Yo te doy autoridad sobre todas ellas, le dijo. Amén. El hombre tiene autoridad y señorío sobre todas las cosas. O sea, todo está a su servicio. ¿Cuántos creen que esa es una ventaja? Es una gran ventaja. Todo está al servicio de él, a excepción de una cosa: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todo lo demás, animales, árboles, minerales, todo lo que usted se puede imaginar, todo está al servicio del ser humano. Él tiene autoridad sobre todo eso. ¿Cuál es otra condición con la que cuenta el ser humano estando en el Edén con Eva, Adán y Eva? No tenían necesidad absolutamente de nada. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No había necesidad absolutamente de nada para Adán y Eva. Por lo tanto, no podían ansiar o buscar, porque todo lo tenían realmente. Todo lo que ellos necesitaban, ellos lo tenían todo. ¿En qué condición se encontraban? Fíjense pues, cuando uno está en necesidad, uno tiende a caer en la tentación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno está enfermo, uno tiende a ser más vulnerable a la tentación, ¿cierto? Mira, te doy esto por tu enfermedad si haces esto. Entonces uno se ve más vulnerable, o el sufrimiento, o etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Adán y Eva, ellos no estaban enfermos, ellos no estaban sufriendo, ellos no estaban pasando por momentos así de incertidumbre, preocupaciones, circunstancias en la vida que les hayan podido poner en un estado de vulnerabilidad ante el enemigo. Entonces yo le hago la pregunta: ¿tenían más ventajas que desventajas? Tenían todas las ventajas. Desventajas realmente no tenían. O sea,
Eso quiere decir que Adán y Eva tenían todas las de ganar. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenían todas las de ganar. Si había, imagínense que usted diga, no, yo hubiera actuado mejor que Adán. Yo hubiera ganado porque yo no me hubiera dejado. Mire, déjeme decirle que el mejor representante en la tierra que podíamos tener era Adán. Usted en la condición que está, yo en la condición que estoy. Olvídese. Adán era el mejor representante por la condición en la que él se encontraba. Entonces usted me dice, yo no hubiera caído. Solo me queda reírme de ello porque realmente no es así. Y a pesar de todo esto que le dije, también contaban con una gran sabiduría. Porque contaban con la sabiduría de Dios. Ellos todavía no habían sido influenciados por la internet. No habían sido por las redes sociales, por la política, por la filosofía. Ellos no habían sido influenciados por nada de ello. Lo único que tenían era la palabra de Dios. Entonces, ¿estaban bien equipados? Estaban bien equipados. Ahora, ¿con qué otras cosas contaban Adán y Eva para poder vencer en el momento de la tentación? Yo al principio del servicio, le leí una escritura a propósito. Le leí el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo fue tentado. Así como Adán fue tentado, el primer hombre natural, el hombre espiritual también fue probado, pero en diferentes condiciones. Adán fue probado en el lugar perfecto y Jesús fue probado en el peor de los lugares. Adán es vencido por Satanás, Cristo vence a Satanás. Tremendo es esto, hermano. ¿Se da cuenta por qué nosotros seguimos a Cristo? ¿Y por qué ahora nosotros podemos vencer en Cristo? Porque Él nos ha dado de su Santo Espíritu. Ahora, pero sigamos con lo que es Adán y Eva. ¿Con qué otras cosas contaba Adán y Eva para poder vencer? Contaban con la verdad de Dios. Fíjense todo lo que les acabo de describir. Ahora, contaban con la verdad de Dios, ¿cierto o no es cierto? Su palabra, lo cual era lo más importante en ese momento en el que se encontraban. Lo mismo que el día de hoy, lo más importante en este mundo es la palabra de Dios. Porque eso nos queda como ejemplo, dice el apóstol Pablo en el capítulo 15 del libro de Romanos. Contaban con la verdad de Dios. No era que estaban ignorantes. Porque allá a una persona se le puede aparecer el diablo que nunca ha oído de Jesús, que nunca ha leído la Biblia, y puede decir, pues yo no sé nada de Dios. Sin embargo, Adán y Eva sí habían oído la verdad de Dios, porque era Dios quien los había creado y quien los estaba guiando en el camino. Les había dado instrucciones de lo que debían de hacer y de lo que no debían de hacer. Esa era su verdad. Número 2. Aparte de conocer la verdad de Dios, contaban con la advertencia. Oígalo bien. No solamente contaban con la verdad de Dios, contaban con la advertencia de lo único que no podían comer. ¿Ventaja o desventaja? Tienen la verdad de Dios, tienen la sabiduría de Dios, tienen la advertencia de lo único que no pueden comer. ¿Qué otra cosa? Tenían la seguridad que Dios les había dado. Porque cuando Dios habla, hermano, su palabra es segura. Y Él no los había decepcionado. Ellos no se podían quejar de que Dios no había cumplido con aquello que Dios les había dicho. Tenían
todo para darse cuenta que la palabra de Dios no solamente había creado todas las cosas, sino lo que él decía era exactamente como Dios lo decía. Tenían la seguridad que Dios les había dado. O sea, que en sus manos ellos estaban. Cuando estás en las manos de Dios, tú estás seguro. Bien seguro. Nadie puede penetrar la fortaleza del Señor si tú no te sales de su palabra. Por eso estaban seguros. Esa es la seguridad que había en Adán y Eva. Y esa es la seguridad que debe de haber en usted y en mí. No el venir a un lugar llamado iglesia, sino el estar en su palabra. Porque tú puedes venir a la iglesia y el diablo te puede tener arrastrado. Porque ni conoces la palabra, ni obedeces la palabra, ni vives la palabra. El enemigo que enfrentarían era muy astuto. Por eso el Señor les dio la advertencia y a la misma vez la seguridad. Si ustedes no tocan de ese árbol, no comen de ese árbol, ustedes están seguros. Garantizado, firmado por Dios. ¿Tenía chance el enemigo, hermano? No tenía absolutamente ninguna chance el enemigo. Óigalo bien, ¿cómo es el pueblo del Señor? Porque Adán y Eva, el día de hoy nosotros representamos a Dios. Y todo el tiempo el enemigo, el tentador, está tratando de sacarnos del camino de Dios. La seguridad nuestra es su palabra. Gloria a Dios. La seguridad de ellos estaba en creerle a Dios y confiar en su amor y bondad. Les hablo, solamente les pido un favor. Créanme. Lo único que tienen que hacer es creerme. Ya les he dado todas las garantías posibles de que yo no fallo. Por favor, créanme. Oiga bien lo que Dios pide. Solamente créanme. Y ustedes van a estar confiados y seguros. Yo los amo y pueden confiar de que yo voy a proveer para ustedes. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces pregunto, ¿tenían todo el armamento necesario, sí o no? ¿Les faltaba algo? No les faltaba absolutamente nada a ellos. No podían tener ninguna excusa, ninguna queja, porque todo lo tenían listo y preparado. O sea, por eso el apóstol Pablo dice, en el Señor somos más que vencedores. El cristiano es victorioso porque tiene al Señor y el Señor está por sobre todas las cosas. Mire, Adán y Eva no conocían al enemigo, pero Dios sí lo conocía. Yo no necesito conocerlo, pero si Dios lo conoce por mí, me dice, tranquilo, deja que tú solamente confía y cree, esa es mi victoria. Y esa era y debía de ser la victoria de Adán y Eva, para poder ganar la batalla y salir victoriosos. Ahora, quiero entrar a algo controversial. Aleluya. A la gente le gusta lo controversial. Y luego me tira un montón de comentarios por ahí, pero gloria a Dios por ello. Dice la Biblia, vamos a hablar en cuanto a la serpiente, ¿qué le parece? Porque siempre ha sido un tema de bastante discusión. La serpiente que aparece en el Edén. Y déjenme mostrarle la revelación de anoche. No se crea. Leamos la Biblia. A ver, leamos lo que dice en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, dice. Mire, párale ahí. Dese cuenta cómo describe a la serpiente. Ahora, nosotros no conocemos exactamente cómo era la serpiente. Algunos pueden quizás hacerla que caminaba así, erguida, va. Pero quién sabe. O tenía pies así en todos, ¿cómo se llama? Así como el 100 pies, ¿verdad? Otros dicen que volaba. Pero la Biblia no nos describe cómo era la serpiente. La Biblia dice que la serpiente era astuta, dice. Ahora dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Oiga bien la forma. Entonces vemos a una culebra que habla. No es la serpiente despreciable que el día de hoy se la ve. ¡Ay! Y se pone, ¿verdad?, a gritar, o se va huyendo, o no la quiere ni ver. No es ese tipo de serpiente a la que se está refiriendo el libro de Génesis, porque recuérdese que en este momento todo es perfecto. Aleluya. Entonces, surgen las preguntas estas. ¿Poseyó Satanás a la serpiente o la encarnó? ¿Poseyó Satanás a la serpiente o la encarnó? Uno. Número dos. ¿Se transformó Satanás en una serpiente? Dice que la serpiente era astuta, dice. Dese cuenta la expresión que usa. Era astuta, dice. ¿Ok? Entonces, ¿se transformó Satanás en una serpiente? Siguiente pregunta sería, ¿es la serpiente solo una referencia a Satanás? ¿Se usa solamente como una referencia a Satanás en la Biblia? Muchos, mire, yo quisiera haberme quedado honestamente. Bueno, hermanos, simplemente usted y yo vamos a creer de que dice la Biblia una serpiente y ahí se acabó, ¿verdad que sí? Sí, pero es bueno conocer, tener un amplio criterio de esto para que de repente gente que quiere, hermanos, hacer un montón de lío con todo esto. Olvídese. La Biblia no nos da muchos detalles, pero siempre es bueno el poder preguntarnos esto. Yo no pretendo conocer los misterios que Dios no nos habla. Pero es válido cuando de repente a uno le preguntan cierto tipo de cosas, porque algunas cosas pareciera ser que no tuvieran sentido. Amén. Entonces, ¿es la serpiente solo una referencia a Satanás? ¿O es solo una ilustración de Satanás? Serían las preguntas. Dice, y algunas referencias bíblicas nos hablan acerca de cómo los espíritus inmundos pueden y quieren poseer tanto a los animales como a las personas. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén, hermanos. Va. Quiero ponerle, por ejemplo, porque de repente hablamos de una persona que está poseída por el diablo. Decimos, ahí sí está Satanás, ahí están los demonios. Pero no necesariamente así como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Mire, me llama la atención lo que la Biblia nos muestra acerca de cómo es que Satanás muchas veces puede usar a las personas. Por ejemplo, en el capítulo 16, vayamos al capítulo 16 del libro de Mateo, por favor, versículo 22. Usted me dice algo allí. Este es el tiempo cuando Jesucristo le dice a sus discípulos que debe de morir en la cruz y que va a resucitar, ¿verdad? Entonces, Pedro, bien inocente, ¿verdad? Pedro, de la manera que reacciona, es interesante lo que nos dice la Escritura, para que vea cómo es que Satanás siempre quiere y usa, sin darnos cuenta, nos puede usar a nosotros cuando nos dejamos por nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra necedad, nuestro orgullo, por tantas cosas. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, mire lo bueno que es Pedro, mire la buena intención humana que tiene Pedro. No podemos juzgarlo nosotros de una manera mala, porque Pedro está mostrando su humanismo, o sea, su deseo, su plan terrenal y su sentimiento humano, porque todavía no comprende lo que es realmente el reino de Dios. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Párele ahí. ¿Es bueno lo que está haciendo Pedro? ¿Es admirable en Pedro? ¿Ah? ¿Es correcto lo que está haciendo Pedro? Ahí nos quedamos con signos de interrogación nosotros. ¿Es correcto lo que está haciendo Pedro? Depende.
Depende si estamos hablando del reino de Dios o del reino terrenal. Porque dése cuenta lo que dice Jesús, no lo digo yo. Mire lo que dice Jesús ahora, el 23. Pero él, volviéndose, cuando dice él es Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿No le parece así como una sorpresa allí? ¿A quién le dijo Satanás? Supuestamente a Pedro, ¿verdad que sí? Ahora, ¿era Pedro? Sí es Pedro, pero está siendo usado por alguien más. ¿Sí se da cuenta? O sea, ¿nos puede usar Satanás a nosotros entonces? Si nos dejamos y si no discernimos y si comprometemos lo que es el reino de los cielos por nuestros intereses, por nuestras emociones o sentimientos. Ahí se ve bien cruel de parte de Jesús, pero realmente la respuesta que le da Jesús es una respuesta de mucho amor para toda la humanidad. Porque era más fácil para Jesús salvar su vida y regresarse al cielo. Pero no es así, hermano, cuando le entregas tu voluntad al Señor. Mire lo que dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres, ¿qué dice? Me eres tropiezo. ¿Cómo podía ser Pedro tropiezo? Por su necedad, por su falta de entendimiento. O sea que muchos de nosotros podemos ser usados sin darnos cuenta por el mismo enemigo. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque se recuerda lo que pasa entonces en el Edén. Luego le dice el Señor: ahí está el meollo del asunto, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Tú estás interesado porque te apegaste a mí emocionalmente, pero no miras todo el plan de Dios. Tú te atachaste a mí sentimentalmente, y por eso es que tú no quieres que... Pero lo que estaba haciendo Pedro ahí era dejarse usar por el enemigo para reconvenir al Señor que no se quitara la vida. Si Jesús no muere en la cruz, usted y yo estamos perdidos. Estamos con nuestros pecados todavía. Pero mire el discernimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y a él no le importó decirle: Satanás, le dijo, tremendo. Sino en las de los hombres. Ahí está hablando fuerte el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, veamos otra cita. Mateo 8, 28 al 32. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. O sea, ahí tenía demonios, ¿verdad que sí? Que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Los feroces son los demonios, usando al vaso de barro, en este caso, para destrucción. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice el siguiente versículo. A ver. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Dónde estaban los demonios? Dentro de los hombres. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué voz estaban usando? La voz de los hombres. ¿Qué cuerpo estaban usando? El cuerpo de los hombres. Pero mire que ellos reconocieron a Jesús, porque estamos hablando del mundo natural y el mundo espiritual. Hijo de Dios, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, le dice. Mire, tremendo. Ahí estamos hablando a un nivel espiritual. Sigue diciendo. No, ya pasamos al 29, ¿verdad? Estaban paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos,
¿Ok? Pigs, por si acaso no entiende. Y los demonios, léalo conmigo por favor, ¿qué dice? Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Entonces que los demonios siempre andan buscando un cuerpo en donde habitar. En este caso Jesús lo sacó por misericordia a los hombres, pero ellos le piden permiso a la... Pero ¿será que me salgo o no me salgo? Me salgo, va. Porque alguien podría decir: qué malo es el Señor. ¿Por qué qué malo es? Porque los echó, les permitió irse a un hato de cerdos. Amén. Muchos hubieran dicho: el chicharrón, Señor. El chicharrón, Señor, se nos va. Y el Señor lo permite. Pero yo quiero que se dé cuenta de una experiencia que el Señor nos cuenta, que los evangelios nos cuentan acerca de lo que pasa en el mundo espiritual, y que es normal entonces que habiten, o sea, en la historia de lo que es la humanidad, en un ser humano, o en un ser humano que se lo permite, por supuesto, o que se deje usar, como en este caso Pedro sin darse cuenta lo hizo. Porque Pedro yo creo que Pedro, ¿de qué hablaría el Señor? Diría, ¿verdad? Óigalo bien. Va, en el caso de los cerdos, permítenos irnos a los cerdos. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Se fueron a los cerdos los demonios y les dijo: id. ¡Ja! Orden del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Pero ¿cómo puede ser posible, dirá usted, verdad, que el Señor haya matado a un montón de cerdos, verdad que sí? Por dos hombres. Los seres humanos son más importantes para el Señor. Uno. Y número dos, porque el Señor quería dar una gran lección a través de esto. ¿Sabe que los de la ciudad de Gadara, que era donde estaban los endemoniados, cuando oyeron semejante cosa y vieron a los dos hombres en su justo juicio, debieron de alegrarse, debieron de haber hecho fiesta, debieron de haber dicho: gloria a Dios, vino el Mesías con nosotros? Pero ¿sabe qué hicieron los tremendos? A ellos no les importaron que aquellos habían sido librados de los demonios. ¿Sabe tras qué se fueron aquellos? Tras los cerdos. Y los cerdos, señores, el chicharrón. Mire, hermano, a ellos no les importaba el ser humano. ¿Y sabe qué hicieron toda esa ciudad? Corrieron a Jesús de ese pueblo para mostrarle cómo es el ser humano. Jesucristo tiene misericordia. Imagínense que había hecho ese milagro. ¿Qué otros milagros no pudo haber hecho en esa ciudad? ¿Cuántas cosas ellos se perdieron por haber rechazado por un hato de cerdos al Señor Jesucristo? Pero regreso porque no es el tema, ¿verdad? Solo le quería mostrar acerca de cómo es que los demonios no solamente pueden usar a una persona sin estar endemoniada, pueden usar a una persona que está endemoniada. Amén. Que tiene, porque ellos no tenían un solo demonio. Ellos tenían legiones de demonios, o sea, muchos demonios. No tengo tiempo para quedarme allí. Y si se da cuenta, ellos dijeron: permítenos meternos en los cerdos. Terrible esto. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque le estoy hablando acerca de la serpiente, de lo que pudo haber pasado allá. Gloria al Señor. Otro ejemplo, Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18. Aleluya.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Ah? Es un demonio, es un espíritu, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Los brujos a veces tienen una cruz, tienen a Jesús. Esa es pura mentira. No hay tal cosa. El Señor no va con la adivinación. No va con la hechicería. No va con la leída de cartas o de palmas de la mano. Esa es mentira. Aunque tengan ahí lo que tengan, hermano, eso es en contra de la palabra del Señor. Pero el punto es, entonces, ¿sí se da cuenta? Que las personas pueden ser usadas, pueden ser poseídas, y aún los animales. Pero, ¿qué culpa tenía la serpiente? Se queda la pregunta. Ahora, aparte de lo que yo le acabo de decir, también tenemos que saber que bíblicamente hablando, a Satanás se le conoce como la serpiente. Amén. Entonces tenemos que tener en consideración todo este tipo de cosas para hablar acerca de lo que es la serpiente. A ver, vayamos a algunas citas bíblicas, por favor. En el libro de Apocalipsis, poneme Apocalipsis 12:9. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, perdón. ¿Qué dice? La serpiente, mire la palabra que usa, antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, o le dice diablo o le dice Satanás. Si no dijera dice diablo y Satanás. ¿Cómo se le llama al diablo y a Satanás? La serpiente antigua. ¿Y por qué se le llama antigua? Ajá, porque es bien antigua la tremenda. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero quería mostrarle eso. Vayamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Dice la Biblia: y prendió al dragón, la serpiente antigua, le llama Juan, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Estamos hablando ahí del tiempo del milenio, ¿verdad? Pero eso es otro tema también, que no voy a tratar. Si se da cuenta, entonces a Satanás se le llama la serpiente antigua. ¿Y qué fue lo que tentó a Adán y a Eva? La serpiente. Aleluya. Tremendo esto. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿De qué está hablando allí el apóstol Pablo? ¿De qué tiempo está citando? ¿Qué libro está citando? Génesis capítulo 3. Ahí dice una vez más: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta cómo la ve Juan? ¿Se da cuenta cómo la ve el apóstol Pablo? Dice Romanos 16:20. ¡Aleluya! Romanos: y el Dios de paz
aplastará en breve a Satanás. Aleluya. Lo va a hacer así. Quítate de aquí, serpiente mugrosa. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, teniendo en cuenta estas citas bíblicas, podemos ir y analizar entonces la serpiente que se describe en el capítulo 3 del libro de Génesis. Si la serpiente es literal, el pasaje entonces tiene una referencia doble. Y ahorita le voy a decir por qué. Porque la misma Biblia lo describe de tal manera. En tanto es una criatura, y a Satanás, que es la serpiente antigua, se le llama, o al diablo se le llama la serpiente antigua. O sea, fíjese la doble referencia que se está dando en cuanto a lo que es la serpiente. Amén. Al analizar, por ejemplo, el juicio que se hace contra ella, se recuerda que cuando ella hace caer a Eva, se le da un juicio. Pero ¿cuál es el juicio que se le da? ¿Cuál es el juicio que se le da a la serpiente? Aleluya. Es condenada, según el versículo 14, a comer polvo. Ahora yo le hago la pregunta a usted. La serpiente come polvo, la serpiente normal, ¿come polvo? ¿Sí o no? Literalmente hablando. ¿Qué come una serpiente? Ratas. Lo que se le ponga enfrente, ¿verdad que sí? Una gallina, un pollito, pero no come polvo. ¿Por qué dirá entonces que va a comer polvo? Entonces es una expresión que dice más que eso. ¿Estamos de acuerdo? Porque honestamente hablando, ella no come polvo. Pues el polvo le cae todo, pero ella no come polvo. Aleluya, según el versículo 14. A ver, leemos el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no come polvo. Entonces el polvo ahí significa algo más, ¿verdad? Vamos a verlo dentro de poquito. Entonces, las serpientes no comen polvo. Es un lenguaje simbólico que significa que el tentador iba a comer el polvo de la derrota y de la humillación. Y hay dos citas bíblicas que nos hablan cuando se habla, es que lo hizo polvo, dice uno, ¿verdad que sí? Uno tiene ese tipo de expresiones. A ver, veamos dos citas bíblicas. El Salmo 72, 9. A ver, léalo conmigo. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. O sea, yo lo que quiero que se dé cuenta es lo que significa cuando se menciona la palabra comer polvo. Derrota y humillación. También dice Isaías 49, 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Ahí no está hablando literal. ¿Estamos de acuerdo? Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Entonces, comer polvo significa derrota y humillación. Cuando está dando la maldición hacia la serpiente. Otro ejemplo también sería la referencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Lo cual no está hablando de todas las pequeñas serpientes que se arrastran por todo el mundo.
Si lee, dice: maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del mundo, sobre tu pecho y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente significa todas las serpientitas, entonces. ¿Me está entendiendo? No se está refiriendo a todas las víboras. Se está refiriendo a todos los seguidores de él. ¿Ah? Ahí se está refiriendo. O sea, la maldición nos muestra entonces que se le hace a ella, que está hablando del personaje Satanás. Gloria sea el nombre del Señor. Se refiere entonces a todos los seguidores de esa serpiente antigua llamada el diablo. Y eso se refiere al juicio que el Señor hace sobre Satanás. Si también está implicada una serpiente como criatura, entonces el juicio tiene una doble referencia, tanto a Satanás como a la serpiente antigua. ¿Sí me entendió? Si también está implicada una serpiente como criatura, el juicio tiene una doble referencia, tanto a Satanás como a la serpiente como criatura. Si tuviera una doble referencia, para que podamos nosotros balancear lo que se está diciendo en ese caso. Si el juicio es contra la serpiente como criatura, la ira principal aún está dirigida al diablo. ¿Estamos de acuerdo? Óigalo bien. Si el juicio es contra la serpiente como criatura, la ira principal aún está dirigida al diablo, la cual está condenada a ser derrotada, aplastada, derrocada, vencida, humillada, deshonrada, avergonzada, degradada y destruida. Eso es lo que le espera a Satanás. Gloria al nombre de nuestro Dios. Entonces nos damos cuenta. Quería decirle esto antes de entrar yo a la tentación. Ahora sí déjeme entrar a la enseñanza. Gloria. Aleluya. Vayamos entonces a lo que es la tentación. Ya le mostré cómo es que Adán y Eva tenían todas las de ganar. Es que, hermano, no había ninguna chance para el diablo para poder ganar. Ellos lo tenían absolutamente todo. La mínima la llevaba el diablo. Un gancho de repente bien dado botaba a Adán y Eva. Era lo único. Pero como ellos tenían todo tipo de protección. Si me entra por aquí, le hago aquí. Y si por aquí y por aquí. Ellos tenían todo lo necesario. Ahora, veamos entonces el momento en el que Satanás, porque dice que era astuta, dice. Era astuta. Eso quiere decir que la única defensa segura era Dios en ellos. Comienza con astucia, distorsionando el orden que Dios había establecido. ¿A quién se le había dado la advertencia? ¿A Eva o a Adán? A Adán. No sabemos cómo se lo comunicó a Adán. Mira, simplemente vamos a comer cerdo. Mira, nosotros los hombres somos malos comunicadores muchas veces, ¿verdad? Que no somos específicos como las mujeres, ¿verdad? Así. Nosotros, y ahí. Espérate, ¿qué? Así somos. Va. Pero Adán en ese momento está en un momento bueno porque este chavo está, pero no tiene, está inocente, está completito al 100%. Viene y le dice quizás a Eva: mira, Eva, solamente no vas a tocar ahí. El Señor dijo que no, ni toques ni comas. No sé cómo se lo dijo, porque la respuesta de Eva dice mucho. ¿Le agregó, le quitó Eva? Yo no sé. ¿Será que las mujeres le aumentan a las cosas? No, yo solo lo dejo como pregunta, ¿verdad? Exageran.
Comienza con los pensamientos provocativos primeramente, atractivos y tentadores. Ahora, hay un detalle interesante que hay que tomar en cuenta. Eva estaba sola, parece. Y regularmente usted y yo vamos a ser tentados cuando estamos solos. Amén. Porque en ese momento usted no tiene con quién platicar, no tiene alguien que le diga, hey, ¿qué estás haciendo? No, solo. Número uno. Entonces, comienza distorsionando el orden del Señor. En vez de atacar a Adán, ataca a Eva. La vio más vulnerable. O sea que el enemigo había estado estudiando. Dijo Adán, no se acerca ni al árbol. La Eva pasa cerca del árbol y lo mira. Y lo mira y se va y lo vuelve a ver otra vez. Tiene curiosidad. A ver, pongámonos aquí, hagamos una encuesta. ¿Quién es más curioso, el hombre o la mujer? Rafa dice. No quiero ponerme aquí en competencia, ¿verdad? Eva estaba sola. Ahora, estaba donde no debía de estar. A lo mejor estaba ahí, cerca del centro del jardín. Ella no estaba así exactamente, imaginémonos. Pero andaba dándole vueltas así con... Se ve sabroso. Y aquel. Ajá, ay, te gusta el árbol, ¿verdad? Está solita, está cerca de la tentación. Tremendo, hermano. Quizás está parada cerca del árbol. No, mira, tiene miles de árboles a la par de ella, pero mira el de la tentación. Es como nosotros. Podemos tener todo a nuestro alrededor, pero la tentación, aquello que le agrada a nuestra carne y que quiere desobedecer a Dios, nos llama la atención. Y como estamos solos, para aquí, para allá, ajá, nadie nos mira. Y ahí están los demonios también. Ajá, te estoy observando. ¿Verdad que te gustó? Y empieza la conversación acá. Porque todo comienza acá y acá. Es más, mañana le voy a traer un mensaje que ya el Señor ya me lo puso en mi corazón acerca de esto que le estoy diciendo. Ahora, fíjese pues, estaba entonces en el lugar equivocado, estaba sola, estaba parada cerca del árbol y parecía no cuidarse de la tentación. Mire, hermano, imagínese que a usted le gusta bailar. ¿A cuánto le gustaba bailar aquí en el mundo? Wow. Yo no sé cómo el Señor los tuvo que perdonar a ustedes. Tan buenos que son. Pero si imagínense que a usted le gusta el baile. Y el Señor dice, deja de estar ahí sensual y todo ese tipo de cosas, que ahí se mueve la droga, el alcohol, la indecencia, la inmoralidad. Y usted se va a parar a la par de la fiesta. Voy a evangelizarlo, dice usted. En nombre del Señor les voy a hablar de Cristo, dice usted. Y empieza el merengón. Usted está ahí con que... Y de repente el Señor dice, vete de allí, huye. No te estés parado aquí. Pero usted está a la par de la tentación. No, Señor, es que tú sabes, Padre, que a mí me interesan las almas, Señor. Y quiero salvarme a mi amiga, Señor. Es más, voy a entrar, Señor, ¿me lo permites? Y uno dice, y Dios puso en mi corazón que entrara, dice uno, ¿verdad? Y que entraste. ¿Quiere bailar? No, soy creyente. Empieza la cosa y ahí empieza a trabajarlo el enemigo. Usted está en el lugar, o sea, usted se acercó a la tentación. Es cuando nos gusta ver cierto tipo de cosas que no debemos de ver. Pero ahí está usted con él. Antes era que se agarraba la televisión ahí, tac, 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 estamos hablando de eso, tac, 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 tac. Pero ahora con el control. Y ahora ya ni televisión, ahora con el celular. Y ya con el iPad. ¡Qué facilita se vuelve a la tentación el día de hoy! Solo y sola. Quizás no está en el lugar físico, pero puede ser ahora, el día de hoy, en el lugar virtual. Y la carne, aunque la carne le gusta, hermano.
Porque hay cosas que nos gustan, a otros no le... Y con eso caíste, ahí vos caíste con aquello. Porque tenemos diferentes nosotros debilidades. Estaba sola. Estaba donde no debía de estar. Estaba parada cerca del árbol, porque lo estaba viendo por la conversación que estaban teniendo. Parecía no cuidarse ella de la tentación. Ahora, lo segundo, establece un diálogo con ella. Eva, ¿cómo estás, Evita? Ay, el diablo parece bueno con nosotros. Recuérdese lo que es el subtema, la gran estafa. Ese hombre, no le puedo decir hombre, va. ¿Cómo le podemos decir? Esa serpiente. Aleluya. La ve pensativa. Empieza a conversar con ella. ¿Y qué piensas, Eva? ¿Te gusta eso que miras? La Eva está como, ¿qué le digo? ¿Por qué se pone a hablar con él? ¿Por qué está allí? Bueno, la ve pensativa cerca del árbol y en su pregunta le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿O fue Dios quien les dijo? Recuérdense que a él no se lo había dicho, se lo había dicho a su esposo y su esposo se lo había comunicado a ella. Eva consideró la sugerencia. Empezó a pensar, pues mi esposo dijo que sí, Dios lo había dicho. Y empieza entonces el pensamiento provocativo del enemigo hacia Eva. Ahora, Eva está coqueteando allí con la tentación y justificando su conducta. No es que yo estoy aquí porque es parte del Edén. Y estoy aquí porque aquí me quiere el Señor. Y estoy aquí porque aquí me gusta. Es que nosotros nos justificamos en la tentación, sabiendo que no debemos de estar nosotros allí. Número 3. ¿Qué es lo que hace Satanás después de esto? Después de que entabla una conversación, comienza su engaño sembrando una duda en Eva. ¿Qué te dijo Dios? No, que yo debo de ser... ¿Será que te lo dijo? ¿Será que entendiste bien lo que dijo Dios? Fíjese lo que hace el enemigo. Empieza a conversar. La Biblia nos dice lo que debemos hacer nosotros cuando vienen los pensamientos, cuando viene el diablo, que nosotros tenemos que reprenderlo y huir. Pero Eva no hace eso. Comienza con su engaño sembrando una duda en Eva al cuestionar la palabra del Señor. Porque eso es lo que siempre va a hacer el diablo. No solamente lo hizo con Eva, sino que lo va a hacer con nosotros. Va a cuestionar la palabra del Señor. Con que Dios dice que no tiene que... Pero qué malo es Dios, qué egoísta es Dios contigo. ¿Acaso no te gusta? ¿Acaso no quiere que te diviertas? Yo no creo que sea así. Entonces empezó a haber una pequeña duda en aquello que era su seguridad, su fortaleza, su protección. Mire lo que está tratando de hacer el enemigo, cuestionando la palabra de Dios. Con sutileza cuestiona a Dios y a su palabra. ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Y por qué se los dijo Dios? ¿Tú sabes la razón por la cual te la dijo? ¿Ya te diste cuenta que quién es Dios? Lo que pasa es que tú no te habías puesto a pensar en esto. Pero realmente, a ver, analicemos esto. Está apelando su caso. Está tratando de tramar la gran estafa de la historia. Acompañado, aleluya, por un tono como de preocupación. El enemigo parece preocupado. ¿Preocupado de qué? De que Eva no esté disfrutando. Pero si Dios fuera como yo, Él te permitiría hacer todo eso, porque saber qué persona es Dios entonces. Imagínate que te prohíbe esto. Fíjese el enfoque que pone el enemigo. Se enfoca más en lo que te prohíbe que en lo que te da. Gloria al nombre del Señor. Le interesaba el bienestar
de Eva al enemigo, sí o no? ¿Ah? ¿Le interesa al enemigo tu bienestar, sí o no? No le interesa. Pero va a apelar a ese deseo que tienes, que va a ir en contra de la palabra del Señor. El diablo siempre viene disfrazado de aparente buenas intenciones. Usted ve al diablo y parece que él tiene buenas intenciones. Él dice, pero espérate, yo estoy aquí para mostrarte lo que Dios realmente te ha dicho. Realmente quiero mostrarte que ese Dios que te ha dicho eso, vamos a juzgar el carácter de Él. Pone en tela de duda también el amor y la bondad de Dios. ¿Cuándo es que pone en tela y en duda la bondad de Dios? El amor y la bondad de Dios. Cuando pone el enfoque en la prohibición. No te da esto, pero le da todo lo demás. Amén. Solamente, ¿qué le había prohibido el Señor a Adán y a Eva? Un árbol. Y todos los demás árboles y todo lo demás estaban para ellos. Pero el enemigo hace un enfoque en lo que el Señor le había prohibido. Yo le hago la pregunta: ¿qué le ha prohibido a usted el Señor? Y parece ser tan aquello que nosotros queremos tenerlo. Y viene el enemigo: ¿pero por qué no lo puedes tener? Agárralo, hombre. Al cabo, lo que pasa es que Dios no quiere que seas feliz. Y uno empieza a analizar, pues sí va, pues ¿qué voy a perder yo? Tengo esto. Se nos olvida todo lo que realmente tenemos nosotros. Hermano, usted y yo tenemos mucho. Tenemos demasiado realmente. ¿Por qué poner nuestros ojos en aquellas cosas que no tenemos y que el Señor dice que no debemos de tener? ¿Por qué si tienes una esposa miras a otra mujer? O viceversa. Si ahí está. ¿Le gusta la carne? ¿Y qué le dice el diablo? ¿Por qué te lo prohíbe? Es normal. Pone en tema de duda el amor y la bondad de Dios, enfatizando la prohibición de disfrutar de todos los placeres que le ofrecía el árbol. Cuidado cuando esté solo. Porque va a venir tu carne y va a buscar lo que es prohibido. Y vas a empezar a tratar de autojustificarte con esas cosas, no sabiendo que Dios ha dicho que no. Amén. Y debemos nosotros de saber que si Dios dice que no, lo hace porque Él sabe y conoce las cosas. Nosotros no. El Señor conoce a Satanás, conoce sus intenciones. Nosotros no. Debemos de ser sabios y entendidos en lo que Dios nos trata de mostrar a través de este ejemplo. Ahora, ¿qué otra cosa hace el enemigo? Fíjese, pues, no solamente se enfocó en la prohibición, sino que hizo algo también terrible y que nosotros también nos la comemos, podemos decir. Minimizó las consecuencias de la desobediencia. No te va a pasar nada, hombre. Mírate, hombre. Vale la pena. Yo te aseguro que no va a pasar nada. Todo va a seguir igual. El libro de Eclesiastés habla de personas que pecan y dice, y como no miran el resultado rápido, siguen pecando. Bueno, este es un ejemplo de lo que es el pecado y las consecuencias. Porque yo le hago la pregunta, después de que Adán y Eva pecaron, ¿en ese ratito lo sintieron? No. Se desobedece, pero no pasó nada. Dice, ya viste, le dice, sigue haciéndolo. En este caso, entonces, lo que hace la tentación, el enemigo con la tentación, es que minimizó las consecuencias de la desobediencia e hizo ver a Dios como un egoísta que no quería que Él disfrutara.
Lo vio como un envidioso, porque no quería que fueran como él. Dice el Satanás, porque lo que pasa es que Dios no quiere que seas como él. ¿Iba a llegar a ser el hombre como Dios? ¿Va usted a alcanzar la plenitud en esta vida? No lo va a hacer. El dinero que pueda agarrar, lo que sea que usted se pueda imaginar, no lo va a obtener. Santo el nombre del Señor. Es envidioso, es egoísta porque no quiere que ellos disfruten las cosas. Pero todo tiene un límite. No solo cuestiona la palabra de Dios, porque el enemigo cuestionó la palabra de Dios, sino también el carácter de Dios. Oiga bien, cuestiona la palabra de Dios, lo que dijo, pero también cuestiona el carácter de Dios. Dios no es un Dios de amor, le dijo. Oh, no, ¿cómo va a ser Dios de amor? Si no permite que hagas esto y lo otro. No permite que tengas libertad. ¿Cómo va a ser un Dios de amor? ¿Cómo va a ser un Dios bondadoso si no te da aquellas cosas que desea tu carne? ¿Ah? ¿Cómo puede ser? Oiga bien, ataca el carácter de Dios también. ¿Cuántos creen aquí que Dios es amor? Que Dios es bondadoso. Que Dios es bueno. Que Dios es justicia. Claro. Pero él cuestionó no solamente la palabra, sino que cuestionó también la actitud. Y muchos de nosotros lo cuestionamos. Es que Dios no permite que yo haga esto y lo otro. Ay, hermano, no nos metamos a pelear con Dios y caigamos nosotros en la tentación. La serpiente cambia la advertencia de Dios para la realización personal. Mira, oiga bien lo que dice. Cambia la advertencia. Dios le dijo, no vayas a comer porque vas a morir. Entonces viene la serpiente. No, hombre, lo que pasa es que vas a realizarte realmente. Vas a llegar a ser igual que Dios. ¿Quién había querido ser igual que Dios? El mismo Satanás. ¿Y qué quería que hiciera el ser humano? La misma. El día de hoy los predicadores dicen, y nosotros somos dioses, dice. Que el Señor reprenda al diablo, solamente hay un Dios. Amén. Eso viene desde el principio, hermano. Pero mire lo que hace el tremendo. En la tentación a Jesús, ¿qué le dijo? Todos los reinos te doy, le dijo. Si postrado me adoraras, le dijo. O sea, te vas a realizar, vas a llegar a ser el Señor de todas las cosas, vas a reinar sobre ellas. Si me adoras, le dice, escrito está, miserable diablo. Mire que el Señor se defiende todo el tiempo con la palabra. Y eso era lo que debía de hacer realmente Adán y Eva. Dicho de otra manera, la oportunidad para el deleite y llegar a ser como Dios. Aleluya. O sea, cambia la advertencia por el deseo y el deleite de querer llegar a ser como Dios. Ya cuando está en ese momento, la tiene en sus manos. Porque ya distorsionó todo, distorsionó la palabra, el carácter de Dios, la prohibición la puso como algo muy grande, sin darse cuenta Eva de toda la bendición que tenía. La advertencia que había sobre él, dijo, no, vale la pena porque vas a llegar. Es más, ya ni te vas a preocupar por eso porque tú vas a llegar a ser una mujer grandísima con tu esposo. A la Eva dijo, eso ando buscando yo. Terrible esto, hermano. ¿La estaba estafando Satanás, sí o no? Mire, hermano, imagínense todo lo que tenían ellos. Y el tremendo dijo, ya la tengo, dijo. Pero no estaba Adán ahí. ¡Tararán! Iba a llevar el Salvador allí. También come de él. Ahora, muchos se preguntan, ¿por qué Adán come del árbol?
¿por qué comes del árbol? A él se le había dicho, no comas del árbol. Fíjese cómo es que es tremenda la tentación. Entra por Eva. Y la única manera de entrarle a Adán era a través de Eva. Ya se imagina la carita de Eva, ¿verdad? Mi amor, dime, amorcito. ¿Me quieres o no me quieres? Y la dama, mira, amor, yo ya la comí y no pasó nada. Una mordidita. Ay, el Adán, no, si no me enojo contigo, Adán, me voy. Tú andas así toda. Y el Adán así como, ay, no había otra mujer. El Adán estaba perdido, locamente perdido por Eva. Y no hay otra mujer. Pues dice, pues que se quede esa mugrosa, ¿va? No, me voy a Adán. Y el Adán, pobrecito, ha derretido por la Eva. Una mordidita, pues, dijo. Y cae Adán, hermano. Cuidado con la que duerme contigo, dice la Biblia. Nadie dijo amén. La o él también. Va para los dos lados. Porque él te puede hacer pecar o ella te puede hacer pecar. ¿Se da cuenta que Pedro le dijo al Señor que no te pase tal cosa? Apártate de mí, Satanás, le dijo. O sea, yo puedo ser causante de que caiga mi ser querido. Mire cómo es de astuto el diablo. Cómo le entró. Cómo se ganó a Eva y cómo se llevó arrastrado a Adán. Hay mujeres o hay hombres, o Dios o yo. ¿Vas a seguir a quién? Te vas a morir de hambre si me dejas. Yo le aseguro una cosa: Dios nunca te va a desamparar. Si lo escoges a Él, Él es el mejor marido o la mujer que puedas tener en la vida. Él es el mejor compañero. Él nunca va a fallar. Alabado el nombre del Señor. Pero ¿cuántos no caen en esa trampa? Yo vengo de una iglesia en donde una mujer amaba tanto a su marido, pero tanto. Para ella era un Dios ese marido. Y ella no cabía con su maridito. Y el maridito era de esos que no le servía al Señor y todo, ¿va? Y ella por el marido hacía lo que... ¿Y qué cree que hizo el marido? De un momento a otro se le fue, la engañó. ¿Qué le quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros nos hacemos nuestros ídolos, hombres o mujeres. Y yo le aseguro una cosa: cualquiera de nosotros podemos cambiar conforme va pasando el tiempo. Usted puede ser fiel el día de hoy y el día de mañana puede ser un sinvergüenza. Usted puede ser leal el día de hoy y el otro día puede ser alguien que se rebele. Cambian. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. En Dios nosotros podemos confiar. Y eso era lo que debió de haber hecho Eva. Confiar en la palabra del Señor. Eva decide comer del árbol, lo cual la hace a Eva independiente de Dios. Ok, Dios, tú dijiste tal cosa, ahora yo me vuelvo independiente, yo tomo mi propia decisión. Eva se volvió independiente porque ella hizo lo que se le ofreció. Aleluya. ¿Qué otra cosa? Eva mostró autosuficiencia. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy en control.
Eva no tenía ningún control. Eva mostró individualismo. Pensó solamente en ella. Eva determinó su propio destino. Dios le dijo, conmigo estás seguro para el resto de tu vida. Y Eva dijo, no, yo voy a ser como Dios y yo voy a tomar control de mi destino. ¿Se parece eso algo al día de hoy? Que la gente dice, ¿y a mí qué me importa Dios? ¿Y qué? ¿La Biblia? ¿Y qué es la Biblia? Hombre, la escribieron. Determinó su propio destino. Ahora ella dijo, voy a ser como Dios. Aleluya. Y no pecó sola. Uno nunca peca solo. Uno siempre hace pecar a alguien más cuando uno peca. Juan lo resume de esta manera. El deseo de la carne. Vio que el árbol era bueno para comer. ¿Se recuerda? El deseo de los ojos. ¿Ah? El deseo de los ojos es, vio que era grato, codiciable y agradable a los ojos. El orgullo de la vida. Vio que era codiciable para alcanzar el conocimiento, la experiencia y la sabiduría. Ella dijo, voy a ser como Dios, dijo. Ahí vemos nosotros entonces el deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida. Y eso lo dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. ¿Deseas algo que Dios te ha dicho que no? Ponte a pensar. ¿Deseas algo que Dios te ha dicho que no? Y coqueteas tú con aquello. Y lo estás viendo y estás a la par. Y dejas de que invada tu pensamiento al punto de que empiezas a tener una conversación. ¿Te hace falta algo? ¿Ah? ¿Te hace falta algo de lo necesario en la vida? Hermano, yo le puedo hacer una cosa. Nosotros tenemos lo necesario. Lo que es necesario, Dios nos lo ha dado y gloria sea su nombre. No te das cuenta de lo que realmente tienes, porque te van a poner tu mirada en lo que no tienes. ¿Ya viste aquello? Si yo quisiera tener eso. Si Dios lo tuviera para ti, o lo tiene para ti, tú lo vas a tener. Pero si no, dile, gracias Señor. No lo entiendo, pero gracias Señor. Mientras esté contigo, esté obedeciendo tu palabra, no quiero más que eso, Señor. Es más, el proverbista dijo, no me des mucho para que me olvide de ti. Y no me des poco para que vaya y robe. Manténme de lo necesario, dice. Qué maravilloso es esto. Es Dios quien decide. Tú y yo tenemos como hijos de Dios lo que a Él le place. Amén, iglesia. Bendito sea su santo nombre. Entonces, date cuenta de lo que tienes y no de lo que no tienes. Porque cuando no estamos contentos con lo que tenemos, entonces entramos a un momento en el que somos vulnerables a la tentación porque estamos esperando aquello que pensamos que es nuestro, pero si Dios no lo ha hecho, ¿qué crees? Porque nadie se opone al camino de Dios cuando Dios quiere hacer algo. ¡Santo Dios! ¿Dudas de la bondad de Dios? ¿Cuántos creen aquí que Dios es bondadoso? Dios es muy bondadoso. Nos da lo que nosotros necesitamos y nos da lo que Él cree conveniente. No podemos dudar de su bondad porque no tenemos esto o lo otro. Dios nos da la provisión de todas las cosas que están a nuestro lado. Cuando el Señor te quiere enfocar en algo que tú no tienes y que lo quieres así como, voltea mejor y mira todo lo que tienes. Porque son innumerables sus bendiciones.
Innumerables son sus bendiciones. No te enfoques en lo que no tienes. No le des lugar al diablo, porque vas a caer en la trampa y te van a estafar. Mira cómo estás y mira todo lo que puedes perder. Eva no sabía todo lo que iba a perder. Yo creo que si el Señor le hubiera dado ojos para poder, pero ella necesitaba confiar y saber que la palabra del Señor es segura, hermanos. ¿Desconfías de Dios? Porque cuando desconfiamos de su amor y su bondad es que nosotros caemos en la tentación. Te dejarás vencer por sugestiones en tus pensamientos, porque empieza acá, pero realmente comienza acá y se va para acá. ¿Qué dice la Biblia que debemos de hacer nosotros con esos pensamientos malos que vienen a nuestra mente, hermano? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Eso es lo que yo debo de hacer, Padre. Pero es que mi carne no lo quiere hacer, es que no me gusta, es que no es justo, es que... Llévalo en obediencia al Señor y te darás cuenta de los resultados. Tu carne se va a sentir toda pisoteada, pero tu espíritu se va a levantar en el nombre de Jesús. Santo es el Señor, aleluya. Hoy en día, hermanos, sufrimos de este mal, como en el Edén. El adulterio es malo. Pero ¿qué dice el adúltero? ¿Qué dice el adúltero? Está prohibido, le dice el Señor. Pero yo lo quiero hacer, dice. El fornicario de la misma manera, pero yo lo hago, dice. ¿Ah? Está siendo igual que Eva. Al que es hombre y se siente mujer, o mujer y se siente hombre, Dios los creó varón y hembra. No podemos cambiar eso. Podemos tener pensamientos perversos, malos, hermano, pero tenemos que desecharlos. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice no. No agarres del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero por qué? Porque no. Cuando Dios establece algo, lo establece para siempre. Y si Él dice que está malo, está malo. Y si tú te aferras a su palabra, te va a ir bien en la vida. Pero si decides desobedecer, te van a estafar, hermano. Te van a quitar aquello que Dios te ha dado. No lo menosprecies, es demasiado grande, no vale la pena. Es increíble la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Cuando vengan las dudas, repréndelas en el nombre de Jesús, porque va a hacer que quieras dudar de la palabra del Señor. Cuando estés con ese espíritu de avaricia, tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Hoy la gente quiere redefinir el matrimonio. No. ¿Para qué me caso? Yo vivo como yo quiera. Ajá. Ese es el tentador que ha llegado a estafar a esa persona. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, desobedeció a la palabra del Señor Eva. Se rebeló contra la palabra del Señor Eva. Ignoró la palabra de Dios Eva. Rechazó la palabra de Dios Eva. Actuó en contra de la palabra de Dios. Se opuso a la palabra de Dios. Adoptó una posición contra la palabra de Dios. Los resultados, hermano, los vamos a ver la otra semana. Pero ¿la estafaron o no la estafaron? La gran estafa de la historia. Es increíble cómo perdemos nosotros. Porque nosotros podemos criticar a Eva.
y a Adán. Pero usted y yo podemos estar haciendo lo mismo el día de hoy. A no tomar en cuenta su bendita palabra. Dese cuenta que la protección de ella era, la seguridad de ella era, la bendición de ella era, su futuro era guardar la palabra de Dios. Así de sencillo, creer la palabra y aferrarse a ella. No tenía la menor chance Satanás con su vida. Termino con esto entonces. Satanás no tiene la menor chance con usted. Si le cree, guarda y obedece la palabra, no le va a ganar. Le ganó allá, pero ahora Cristo ganó por nosotros y nos hace más que vencedores en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria sea el nombre del Señor. Amén.